Queridas compañeras, queridos compañeros, miembros de la mesa, familiares, seres queridos, bienvenidos todos y todas a esta ceremonia pública, seria, pero también jubilosa, que consiste en hacer público un acto, un requisito formal y sustantivo requerido para la incorporación al Colegio de Abogados y el ejercicio. Se trata de cumplir uno de los preceptos del Estatuto de la Abogacía, el artículo 10, que dice expresamente: antes de iniciar su ejercicio profesional, los profesionales de la abogacía prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y de cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, con buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y a guardar el secreto profesional. Son estas obligaciones inherentes al ejercicio, fundamentales, de una trascendencia que supera lo formal. Por eso os decía al principio que el juramento es un acto formal, pero también sustantivo, cargado de significado. El juramento o promesa se presta solemnemente ante, en este caso, la decana del Colegio de Abogados, que soy quien preside hoy la mesa, con las formas y los protocolos que la Junta del Colegio de Abogados decida. En nuestro caso, el Colegio de Abogados de Vigo quiere que en este acto estén también presidiendo la mesa autoridades como la que es la máxima autoridad judicial del Partido Judicial de Vigo y de Redondela, el juez decano de Vigo, don Germán Serrano Espinosa, que siempre acude a este acto a pesar de su apretada agenda profesional y familiar. Gracias, Germán, por asistir. También asiste con nosotros quien preside el Colegio de Procuradores de Vigo, nuestros compañeros de fatiga ante los tribunales, los que nos comprenden cuando perdemos, con los que celebramos cuando ganamos. Son nuestra agenda, nuestro reloj, los que nos avisan de esa vista que tenemos mañana o ese ultimísimo día de plazo. Gracias, José Fandiño, que siempre también acude a este acto. También está en la mesa el secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Vigo, Santiago Costa de Caso, que será quien tome acta de este acto y quien os irá llamando para que formalicéis vuestra jura o promesa. Y invitamos siempre en este acto a daros unas palabras de bienvenida a un abogado o a una abogada, porque son quienes mejor conocen el espíritu que va debajo de la toga, quien más puede transmitiros lo que se siente, lo que se quiere, lo que se ama a la profesión y a veces lo que se puede llegar a detestar cuando las cosas no salen bien, pero luego acaba recuperándose ese amor absolutamente incondicional por el ejercicio de una de las profesiones que, como decía Voltaire, es la más maravillosa del mundo. En este caso es Carmen López, compañera, fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Es abogada ejerciente, a pesar de su juventud, desde hace más de 30 años. Y me decía ahora en la antesala que lamentaba no ser, decía ella, simpática o tener sentido del humor, porque su conferencia iba a ser muy sosa. Pero si os fijáis, tiene una eterna sonrisa que solo la gente dotada de simpatía puede mostrar así, con esa permanencia y esa vitalidad. Ahora os toca a vosotros. Este juramento, esta promesa, ya la habéis hecho. De hecho, muchos de vosotros ya ejercéis. Llevábamos 2 años sin hacer este acto. Este año es especialmente jubiloso por eso. No solo porque prometéis, sino porque ya podemos prometer, ya podemos hacer esta ceremonia. Hace 2 años se interrumpieron y no sabíamos cuándo la recuperaríamos, en qué momento podríamos hacerlo y además sin mascarillas. Y hoy es un día de celebración con vuestros familiares, porque el Colegio de Abogados quiere también que lo disfrutéis con vuestros familiares, con vuestros seres queridos.
Es un momento de gran alegría para ellos porque ven culminada toda una carrera de obstáculos y por fin el acceso a los tribunales, competencia exclusiva nuestra para la defensa de los intereses y los derechos de toda la ciudadanía. No hay mayor honor. A continuación, Santiago Costa irá llamando uno por uno para que formalicéis ese juramento, esa promesa que os leí, que es la que contiene el artículo 10 de los estatutos. Os llamará por orden alfabética y acudiréis a jurar o a prometer con vuestros respectivos padrinos o madrinas, si queréis que sea así. Luego continuaremos con el acto. Santiago, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Lourdes. Vamos en pie. Doña María Laura Alonso Iglesias. Nos ponemos de pie. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Bruno Álvarez Antúnez. Xuro, pola miña conciencia e pola miña honra, acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión, con liberdade e independencia, de boa fe, con lealdade ao cliente, respecto á parte contraria e guardando o segredo profesional. Doña Jéssica Álvarez Domínguez. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Estela Ávila Meiriño. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Adrián Bande Otero. Juro, por mi honor y por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Vanessa Benacic Pérez. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Gracias. Don Juan Manuel Bernárdez Gómez. Juro, prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respecto a la parte contraria y guardando el secreto profesional.
Doña Jessica Brito Monroy. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Antía Comesaña González. Prometo, pola miña conciencia e pola miña honra, acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión con liberdade e independencia, de boa fe, con lealdade ao cliente, respecto á parte contraria e gardando o segredo profesional. Doña Esther Domínguez Martínez. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Ana Domínguez Pereira. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Sara Estévez Bugarín. Prometo, pola miña conciencia e pola miña honra, acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión, con liberdade e independencia, de boa fe, con lealdade ao cliente, respeto á parte contraria e gardando o segredo profesional. Doña María Dolores Fernández Fernández. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña María José Fernández Rodríguez. Prometo, pola miña conciencia e pola miña honra, acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión, con liberdade e independencia, de boa fe, con lealtade ao cliente, respeto á parte contraria e gardando o segredo profesional. Don Pedro Fernández Vázquez. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Laura Ferreira da Silva.
Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Carla Viviana Ferreiro Fernández. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Gonzalo Gómez Álvarez. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Felicidades. Doña Cecilia González Justo. Prometo, pola miña conciencia, pola miña honra, acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión con liberdade e independencia, de boa fe, con lealdade ao cliente, respecto á parte contraria e gardando o segredo profesional. Doña Iona Iorga. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respecto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Coldo Martín Sevillano. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Gracias. Doña Yara Martínez García. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Rafael Moreno de Guerra de Luis. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Beatriz Mosquera Lago. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional.
Don Pablo Orge Rodríguez. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Óscar Pino Suárez. Prometo, pola miña conciencia e pola miña honra, acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión, con liberdade e independencia, de boa fe, con lealtade ao cliente, respeto á parte contraria e guardando o segredo profesional. Doña Xiana Portas González. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Sara Luana Ríos Vilariño. Prometo, pola miña conciencia e pola miña honra, acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión, con liberdade e independencia, de boa fe, con lealtade ao cliente, respecto á parte contraria e guardando o segredo profesional. Don Ramón Rodiño Domínguez. Prometo, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Vladimir José Rodríguez Aguirre. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normativas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Carla Antonieta Rodríguez Gaona. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Don Miguel Rodríguez Rebolledo. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional.
Doña Sara San Martín Rodríguez. Prometo, pola miña conciencia e pola miña honra, acatar a Constitución e o resto de ordenamento xurídico e cumprir as normas deontolóxicas da profesión, con liberdade e independencia, de boa fe, con lealdade ao cliente, respeto á parte contraria e gardando o segredo profesional. Don Iago Seijo Fraga. Juro por mi conciencia y honor acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Patricia Silva Álvarez. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto de ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Margarita Loisa Uscamaita Sánchez. Xuro pola miña conciencia e pola miña honra acatar a Constitución e o resto do ordenamento xurídico, cumprir as normas deontolóxicas da profesión con liberdade e independencia, de boa fe, con lealdade ao cliente, respecto á parte contraria e gardando o segredo profesional. Doña Laura Vázquez González. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Doña Miriam Beiro Pérez. Juro, por mi conciencia y honor, acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Tiene la palabra la señora decana. Habéis prometido, por vuestra conciencia y por vuestro honor, acatar la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico, cumplir las normas deontológicas de la profesión con libertad e independencia, de buena fe, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional. Pues si es así y lo cumplís, que os lo premien. Y si no es así, que os lo demanden. Enhorabuena a todos, nos podemos sentar. Enhorabuena, además, enhorabuena también a los compañeros y compañeras que hoy os acompañaron y os amadrinaron. Vosotros no los visteis, pero desde aquí se veía el orgullo, el cariño, la felicidad y el respeto con el que os acompañaron mientras os amadrinaban. Enhorabuena a vosotros también, compañeros, madres, padres, amigos. Y ahora ya damos la palabra para el discurso de bienvenida a Carmen, que se trajo su código deontológico. Hay que abrirlo, no solo el Código Civil y la Ley de Excepto Civil y el Penal y el Contencioso Administrativo, el Código Deontológico, tenedlo en la cabecera de vuestra mesa.
Ella os va a desgranar, sin duda, vuestro juramento de hoy. Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, decana. Buenos días a todos. Perdón, muchas gracias. No, aquí perfecto, sí, estupendamente, aquí estamos. Estoy bien. Bueno, daros la enhorabuena, ya he tenido la oportunidad de daros a cada uno de vosotros la enhorabuena. Habéis superado un largo proceso de formación y habéis cumplido ya con todos los requisitos que la ley establece para poder ser abogados y abogadas, letrados y letradas. Enhorabuena. Hoy es un día de celebración. Y cuando nuestra querida decana, nuestra ilustre decana Lourdes Carballo, me invitó a esa celebración y me concedió el honor de daros la bienvenida a la profesión, bueno, me surgió una duda importante y es que le puedo contar yo a estos compañeros y compañeras jóvenes, ilusionados, sobradamente preparados y qué puedo aportar yo, ¿no?, en este inicio, en este nuevo momento, en esta vida profesional que empiezan. Entonces, en un ánimo de generar esa empatía, de colocarme en situación, me trasladé históricamente a mis inicios, al momento de mi colegiación y al momento de mi jura. Y en ese momento fui consciente de lo que nos separa, de la gran diferencia generacional que existe entre nosotros. El contexto económico, histórico, jurídico es totalmente diferente. Ha evolucionado muchísimo la sociedad, ha evolucionado muchísimo la normativa y, sobre todo, hay un cambio social importante derivado del cambio tecnológico y, sobre todo, de la digitalización. Solo para colocaros en contexto, supongo que ya sois conscientes de ello, pero bueno, un poco para contextualizar la situación, os diré que cuando yo empecé no había teléfonos móviles. Para poder comunicarnos no teníamos la inmediatez que tenemos ahora. Teníamos que ir caminando, desplazarnos a un punto donde había un teléfono que funcionaba por cable, es decir, era así. No había ordenadores en los despachos. No ha pasado tanto tiempo, quiero dejarlo claro también, porque puede parecer que yo soy, pero no. Han sido 3 décadas en las que se ha producido un cambio exponencial, un cambio muy importante. Entonces, bueno, como decía, no había ordenadores. Imaginaos cómo era el trabajo en el despacho. Como mucho había máquinas de escribir eléctricas y alguna con una pequeña memoria que te permitía modificar un texto pequeño. O sea, que no podíamos equivocarnos, porque si nos equivocábamos al redactar un texto, teníamos que volver a empezar. Muchas veces incluso la copia de los escritos al juzgado se hacía con papel de calco, porque no había fotocopiadoras en todos los despachos. No había bases de datos, no había programas de gestión, no había tampoco tanta jurisprudencia, no había tantos tribunales. Entonces recibíamos la información en papel cada cierto tiempo y a finales de año eran 2 volúmenes prácticamente lo que recibíamos. Era otra forma. No había notificación a través del ENE, por supuesto, no había correo electrónico. Entonces los procuradores iban al juzgado, recogían los escritos, pasaban por los despachos y después llevaban al juzgado los escritos, ¿no? Desde entonces, pues imaginaos, antes se pagaba también en papel, pues la letra de cambio, el pagaré, eran medios de pago bastante habitual. Y todo eso prácticamente ha desaparecido. Hoy pagamos con Bizum, tenemos nuestro teléfono móvil y hacemos los pagos. Existe Internet, por supuesto, que ha revolucionado la forma de comunicarnos. Tenemos correo electrónico, tenemos el despacho en la nube, es decir, ya podemos trabajar casi desde cualquier sitio. La inteligencia artificial nos ayuda a resolver los asuntos que tenemos todos los días e incluso nos puede ayudar a predecir qué posibilidades de éxito tiene un asunto. Hacemos transacciones a través de blockchain, es decir, va a existir, hay un cambio importante en todo lo que es la fe pública, pues supongo que con los años se cambiará el sistema de firma notarial y este sistema digital pues se introducirá también como una forma de reflejar y de dar fe de determinado tipo de transacciones. Ya lo es en este momento en el ámbito de las transacciones financieras, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito del derecho, el derecho comunitario prácticamente en aquel momento no tenía implantación ninguna. Ya veis en este momento la revolución que ha significado dentro del ámbito del derecho de consumo y cómo la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha introducido en nuestros tribunales y ha significado un cambio incluso
en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tenemos un ejemplo muy reciente. Hace 2 días el Tribunal de Justicia ha cambiado el criterio de nuestro Tribunal Supremo en relación con la contratación de los pequeños inversores dentro del ámbito de la relación con las entidades financieras. Me refiero al tema del Banco Popular y la imposibilidad de reclamar por este motivo, que establece una jurisprudencia contraria a la que tenía nuestro Tribunal Supremo. En este sentido, también se han creado nuevas ramas del derecho que no existían: el derecho informático, el derecho de Internet, el derecho de las nuevas tecnologías. Bueno, no pretendo tampoco hacer una valoración exhaustiva de todos los cambios, pero ahora que ya estáis en contexto, lo que sí os quiero trasladar es que esto me ha llevado a hacer 2 reflexiones. Este cambio tan importante, imaginaos, yo totalmente analógica y en este momento todo totalmente digitalizado. Y es que de todas formas, y a pesar de todo lo que nos separa en nuestros inicios, en este momento, aquí y ahora, vosotras, vosotros y yo somos exactamente iguales. Vamos a ejercer en el mismo contexto histórico. Vamos a atender a clientes que proceden del mismo momento social. Vamos a aplicar las mismas normas y vamos a trabajar ante los mismos tribunales. Es decir, vosotras y vosotros y yo vamos a ser compañeros en este momento profesional. ¿Qué significa esto? Pues ya os podéis imaginar el esfuerzo que he tenido que hacer yo para adaptarme a esta nueva situación, para aprenderme los planes de estudio de vuestro grado y de vuestro máster para poder estar aquí y ahora y poder competir con vosotros. El derecho, las normas son algo muy vivo, como la humanidad. Cambian en función de los cambios sociales, de las necesidades económicas, de los valores que rigen en cada momento y cambian también en función de las costumbres. Y tenemos que adaptarnos a estos cambios. Tenemos que hacer un trabajo constante y permanente de formación. Tenemos que estudiar, estudiar y estudiar. Si yo no estudio todas estas reformas que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y no me adapto a las nuevas tecnologías, hoy yo no podría estar compitiendo lealmente con vosotros en el ejercicio de la profesión. Y eso os va a pasar a vosotros en el año 2052, cuando se incorporen los compañeros que dentro de 30 años se van a iniciar en la profesión. Bueno, no tenemos que ir tan lejos. La verdad es que no es necesario. Ya dentro de poquito va a haber un cambio legislativo de calado que os va a obligar a estudiar bastante, porque ya sabéis que se han publicado en el Boletín de las Cortes una importante reforma que va a afectar a la Ley de Demarcación y Planta Judicial y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y otra ley también, la de eficiencia procesal, que va a afectar a todos los procedimientos. Es decir, aquello que habéis aprendido en la carrera, el desarrollo procesal de todas esas distintas ramas del derecho va a cambiar sustancialmente y evidentemente vais a estar al día. Pero no solo en el ámbito legislativo, también se producen cambios muy importantes en el ámbito jurisprudencial. Y sobre esto os quiero llamar la atención porque tenemos normas todavía vigentes y que han sido aprobadas, han sido publicadas en el siglo XIX. Evidentemente, la interpretación de estas normas se hace de acuerdo con el contexto social, y son los tribunales los que se encargan de hacer esta interpretación. Entonces, ahí tenemos que estar muy agudos, porque el olvidarnos de ver la última jurisprudencia sobre la interpretación de una norma concreta nos puede llevar a tener una mala praxis profesional e incluso a tener una posible responsabilidad profesional. Por lo tanto, es necesario el estudio constante, el estudio permanente, con una mentalidad abierta a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ya al hilo de esto, y no dentro del mismo contexto, os recomiendo que el estudio se haga en cada caso concreto, porque yo me llevo sorpresas todos los días. Confío en mi memoria y creo que el artículo de la ley regula esto expresamente y de esta forma. Y sin embargo, lo leo y descubro un matiz del que no me había percatado. Y si no lo descubro yo, cuando voy a buscar jurisprudencia sobre ese artículo concreto, me doy cuenta de que la interpretación jurisprudencial me lleva más allá de aquello que yo había visto. Por lo tanto, ya veis, con las importantes diferencias que nos separan, estamos confluyendo en un momento común en el que tenemos que estar todos preparados
para enfrentarnos y para defender esta profesión que, como decía la decana, es única. Entonces, bueno, esta es la primera reflexión que al remontarme a mis inicios realicé y quería compartir con vosotros. La segunda es que a pesar de todos estos cambios hay algo que no cambia y es lo que somos los abogados. La abogacía yo creo que permanece inalterable desde hace no solo años, sino siglos. Lo que es nuestra profesión se mantiene, la definición de nuestra profesión se mantiene y así la tenemos que mantener nosotros y así la tenemos que defender. En este sentido, creo que lo mejor para recordar lo que somos y para entender lo que es nuestra profesión es recurrir al artículo primero del Estatuto General de la Abogacía Española, que fue aprobado mediante el Real Decreto 135 del año 2021. Esto seguramente que lo habéis visto ya en la Escuela de Práctica Jurídica, lo habéis tratado con detenimiento en las clases de ontología, pero yo creo que hoy es un día en el que sí es bueno y además yo creo que es un orgullo recordar el contenido de este artículo y recordar la grandeza de esta profesión. Por eso yo voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que dice el artículo primero del Estatuto General, esta nueva redacción que es mucho más amplia que el artículo primero de los estatutos, de las versiones del estatuto anteriores, del año 82 y del año 2001. Yo, cuando lo leo, soy consciente de lo importante y de lo orgullosa que me siento de ser abogada. Este artículo se define nuestra actividad como una actividad de asesoramiento, consejo y defensa. Asesoramiento, consejo y defensa de derechos e intereses públicos o privados mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas. La importancia de conocerla, de saber dónde encontrarla, de saber dónde buscar, en orden a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales, pero también en orden a la concordia. No deja de ser curioso, ¿no?, que nosotros ejercemos una profesión en la que se supone que estamos constantemente en conflicto, ¿no? Estamos siempre metidos en líos, siempre, y sin embargo nuestra función está dirigida a la concordia. Efectivamente, es así. Los abogados tenemos la misión de evitar los pleitos, nunca de provocarlos. Siempre tenemos que buscar la mejor solución y el recurso al litigio, a la confrontación, tiene que ser únicamente el último recurso que tengamos. Yo os puedo asegurar, y esto sí lo digo como consecuencia de tantos años de ejercicio profesional y de experiencia, que los asuntos que más satisfacción me han dado, aquellos en los que he quedado más contenta después de mi trabajo profesional, son aquellos en los que he conseguido resolverlo a través de la negociación, a través del acuerdo con mi compañero, o mis compañeros, a través de esa situación en la que vas limando las diferencias y buscando el punto de encuentro para dar la mejor solución a tu cliente, y el compañero hace lo mismo con el suyo. Evidentemente, cuando firmamos un acuerdo es porque es satisfactorio para todos, ¿no? Entonces, si no, no se firmaría, eso está claro. Y es un proceso de ir precisamente haciendo gala de esta función de la abogacía, de ir buscando la forma de encuentro en lugar de la forma de distanciarnos, de crear el conflicto. Los pleitos redondos, y yo llamo pleito redondo aquel en el que nos dan la razón en todo y además condenan en costas, son difíciles, son complicados. Entonces, el pasar por un juzgado, el tener una confrontación, siempre deja al final un mal sabor de boca. Sin embargo, la negociación, el conseguir el acuerdo, el que podamos con nuestro compañero poner solución al conflicto, es algo que siempre nos enorgullece y nos llena de alegría. Y eso, bueno, pues seguramente que ya lo habéis experimentado y lo vais a experimentar a lo largo de la vida profesional, a lo largo de esta actividad. Por eso sigo insistiendo mucho en que los abogados tenemos una función mediadora que es muy importante en el ejercicio de nuestra profesión. Es más, cuando yo quise buscar la definición de lo que es ser abogado, fui al diccionario de la Real Academia y a Wikipedia. Os recomiendo que leáis en Wikipedia la definición de la profesión, porque contiene un montón describe, bueno, pues esto un poco lo mismo que acabamos de leer en el Estatuto, pero además hace una referencia a distintas funciones de la abogacía y entre ellas, curiosamente, establece que la función fundamental del abogado
es la de mediación, es la de evitar el conflicto. Me llamó mucho la atención que una enciclopedia popular, digital y popular, contenga tantos principios de la profesión y entre ellos establezca que una de las funciones de la abogacía es precisamente esta. También establecen el artículo 1 del Estatuto cuál es la función, cuál es lo que somos. Quiero también deciros que el Estatuto establece que la abogacía es una función esencial y sirve a los intereses de la justicia. Esto no lo podemos olvidar nunca. A veces parece que no tenemos importancia ninguna, ¿verdad? A veces parece que la abogacía está ahí un poco pues porque es obligatoria. No, eso no podemos considerarlo nunca así y tenemos que defender la relevancia de nuestra profesión ante los tribunales, ante las instituciones y ante cualquier situación en la que tengamos que hacer valer nuestra condición de abogado. Bueno, lo que somos. Dice el Estatuto que la abogacía es una profesión libre e independiente. Qué grande, qué importante, qué maravilloso que podamos tener la libertad de decidir cómo y cuándo aceptamos un asunto, que podemos decidir si queremos defender a un cliente o no. A mí esto sí me ha pasado en el despacho también, que bueno, en nuestra profesión es muy importante la empatía, tenemos que tener empatía con nuestros clientes, porque los clientes tienen que confiar en nosotros, pero nosotros también tenemos que confiar en los clientes. Evidentemente, pues alguna vez me ha pasado que no existía esa empatía y le he tenido que pedir a un cliente, bueno, pues le he tenido que decir que yo no podía defenderle. Y me ha dicho que eso no lo podía hacer, que yo tenía que defenderle porque él me había encargado, bueno, había contado conmigo para la defensa de sus intereses, yo le tenía que defender. Y no, no es así. Somos libres e independientes. No tenemos por qué aceptar presiones de ningún tipo. Decidimos en cada momento lo que queremos y cómo lo queremos defender. Esta es una prerrogativa importante del abogado. Por otro lado, la abogacía, y fijaos qué importante, asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y de asistencia letrada. Somos un valor para el artículo 24 de la Constitución para desarrollar un derecho tan importante como es el derecho de defensa. Y por otro lado, la abogacía se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas. Nunca dejará de ser la abogacía quien se encargue de la defensa de los intereses ajenos. La profesión se ejerce en régimen de libre y leal competencia. Esto quiere decir que no podemos nunca tratar clientes de una forma desleal. Y son principios rectores y valores superiores la independencia, la libertad, la dignidad, la integridad y el secreto profesional. Tenemos, ya lo decía antes, ¿no?, que tratar a nuestro cliente con absoluta lealtad, aparte de la independencia que hemos comentado anteriormente. Una vez que nosotros aceptamos un asunto, tenemos que tratar a nuestro cliente de tal forma que se sienta permanente confiado, que sepa que somos veraces con él, que sepa que realmente estamos haciendo todo lo posible para defender sus intereses. Realmente nosotros somos unos prestadores de servicios en garantía de estos derechos de libertad y defensa. Tenemos que respetar el secreto profesional. Es una de las garantías que tenemos para desarrollar nuestra profesión y poder hacer valer esa confianza. Tenemos normas que nos protegen ante este secreto profesional y esto lo que hace es que podamos asegurarle a nuestro cliente que aquellas confidencias que nos hace nunca van a salir de nuestro ámbito profesional. Y esto tenemos que respetarlo no solo con nuestros clientes, sino también en las conversaciones con los compañeros, con los letrados contrarios e incluso cuando dejemos de ejercer. No podemos olvidarnos de este tema. Y lo que más me sorprendió es que el artículo 1 del Estatuto establece también lo que se espera de nosotros. Debemos de ser personas de reconocida honorabilidad y, en consecuencia, hemos de observar una trayectoria de respeto a las leyes, a los principios rectores y a los valores superiores de la abogacía, a las normas deontológicas y a las buenas prácticas profesionales. Es decir, casi ser abogado no es solo una profesión, ser abogado es una forma de vida. Tenemos que tener en cuenta todo esto, no solo en el ámbito profesional, sino también en todas aquellas actuaciones en las que se dirige, en las que nos regimos en nuestra vida cotidiana.
Hoy habéis jurado acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, no solo en vuestra vida profesional, sino también en vuestra vida personal. Cumplir las normas deontológicas de la profesión. Como antes indicaba la decana, yo me he traído mi código deontológico y os recomiendo que lo leáis de vez en cuando. Es curioso como a veces tenemos dudas cómo actuar ante un compañero, ante un cliente, con el colegio, ante los tribunales, y el código deontológico solo son 22 artículos. Nos van a dar la definición de lo que tenemos que hacer en cada una de esas situaciones y, sobre todo, y lo que es más importante, nos van a dar una pauta de lo que nunca debemos de hacer. Tenemos que trabajar con libertad e independencia. No voy a insistir más en esto porque ya lo he indicado antes. Solo tenemos un límite, el marcado por las leyes. Tenemos que actuar con buena fe. No os voy a recordar que la buena fe es inspiradora de todos los actos que realizamos en nuestra actividad profesional y todos los actos que debe de realizar la sociedad. La buena fe permite ganar y perder pleitos y, evidentemente, tiene que constituirse en un elemento esencial en nuestra forma de conducirnos y en nuestra forma de actuar. Con lealtad al cliente. En este punto solo deciros que el cliente es el valor más importante que tiene el abogado. El abogado solo necesita dos cosas para ejercer la profesión, y ahora que tenemos los despachos en la nube y que casi con el teléfono móvil podemos hacerlo casi todo, pues es esencial que tengamos conocimientos, a lo que ya me he referido anteriormente, y no solo conocimientos en nuestra cabeza. En este momento no es necesario que lo recordemos todo. Tenemos la posibilidad de recurrir a muchos medios que nos van a permitir tener esos conocimientos actualizados, y lo importante es saber dónde encontrarlos o a quién recurrir en caso de duda. Y el cliente. Esas dos cosas son imprescindibles para poder desarrollar nuestra profesión, y al cliente tenemos que tratarlo, ya lo hemos dicho anteriormente, con la lealtad y con confianza. Me gustaría deciros una cosa, porque cuando yo empecé a ejercer parecía que el dueño del pleito era más bien el abogado. Nunca. El dueño del pleito siempre es el cliente. El cliente es el que sufre las consecuencias de aquello que nosotros estamos defendiendo. Nosotros nos ponemos a su servicio y tenemos que garantizar al cliente que entienda todo lo que está pasando con el procedimiento para que pueda tomar las mejores decisiones en relación con sus intereses. Esa es nuestra función. Y respecto a la parte contraria, bueno, pues le debemos también el respeto a la parte contraria de, si tiene su abogado, dirigirnos al profesional, y si no lo tiene, intentar que lo nombre, pero en ningún caso abusar de nuestra posición de privilegio, de nuestra posición dominante, para poder abusar o dejarle en peor situación de la que estamos nosotros. Con respecto al secreto profesional, ya me he referido anteriormente, y ahora solo quiero... ¿Ves, Lourdes, cómo iba y cómo era un poco pesado la exposición? Solo quiero daros tres pinceladas de tres cuestiones que a mí me parecen muy importantes a nivel profesional. El estudio, ya lo he dicho anteriormente. Pero también me parece muy importante en esta profesión escuchar. Yo lo descubrí en el ejercicio. A mí nadie me lo contó cuando empecé. Y sí es cierto que al principio escuchaba de forma selectiva. Escuchaba lo que yo consideraba que era interesante. El cliente venía, me contaba cosas, yo ya tenía mi visión del asunto y ya decía, bueno, pues esto sí y esto pues no. Con el tiempo he descubierto que todo es interesante. A veces aquello que dice el cliente que no sabe explicarlo porque no sabe el encaje jurídico, ni la importancia que tiene efectos de prueba, ni la interpretación que se puede hacer de eso que él nos está contando, pues eso, una vez que yo me percaté de que cuanto más hablaba con el cliente, cuantas más cosas me contaba, cuanto más me decía, más argumentos y más posibilidades tenía de defender correctamente su asunto, mucho mejor. Y no solo me pasa con el cliente, sino que me pasa también con los compañeros. Muchas veces el cliente nos cuenta lo que a él le parece, y cuando estamos en una negociación, muchas cosas que nos dice el compañero pues, son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos hacen ver aquellas cuestiones que nuestro propio cliente a lo mejor nos ha ocultado, no intencionalmente, pero sí porque considera que no tienen importancia, o como, bueno, pues realmente es algo que afecta a la parte contraria, pues no nos lo va a decir, ¿no? Entonces, muchas veces en las negociaciones, en las conversaciones con los compañeros, en ese intento que siempre tenemos que hacer de llegar a un acuerdo antes de una contienda judicial, pues escuchar al compañero, escucharlo, pero escucharlo de verdad, es decir, llegar a razonar por qué nos dicen esas cosas o por qué la parte contraria está planteando esta cuestión, me parece muy importante. Y la última cuestión que también quiero deciros y que también yo he ido perfeccionando y he ido
pues descubriendo a lo largo del ejercicio profesional es la importancia del uso de la palabra, tanto escrita como oral. Tiene que ser exacta y precisa. A veces estamos cansados y caemos en la tentación de redactar, bueno, esto ya se entiende. No, no podemos hacer eso, no podemos permitirnos el lujo de que el juez no entienda lo que estamos diciendo ni que el compañero tenga la oportunidad, el compañero contrario, dentro de un ejercicio leal de esa competencia, tenga la oportunidad y la posibilidad de tergiversar nuestras palabras. A veces es complicado, unos tienen más facilidad del uso de la palabra de la que tenemos otros, pero esto requiere un esfuerzo necesario que después vamos a agradecer. El uso exacto de la palabra, la explicación exacta de lo que queremos transmitir es muy importante en esta profesión. Y nada más. Desearos una larga y feliz vida profesional y mucha suerte. Gracias a todos. Nada de lo que escuchamos a Carmen sobra y nada fue pesado. No hay obligación que constituya carga si su cumplimiento da satisfacciones. Y esta profesión las da. La satisfacción de ayudar, de acompañar, de escuchar, de apoyar, de defender. Defender asesorando, conciliando y actuando en tribunales. Ella os dio la clave de lo que somos, la esencia de la abogacía. Esas claves de obligaciones por las que habéis jurado, que es ejercer con libertad, con independencia, con buena fe, con lealtad al cliente, respeto al contrario, a la parte contraria, guarda del secreto profesional, son la clave que os da el elemento esencial de la abogacía, la confianza. La confianza al cliente, la confianza del contrario, la confianza de los tribunales. Conseguid esa confianza y seréis buenos abogados y buenas abogadas. Y no solo tenéis ahora ya bajo vuestras togas la esencia de lo que es la abogacía, tenéis el deber de preservarla, de transmitirla, como la han transmitido abogados y abogadas durante años y años, con esos principios éticos que no cambian, que van pasando siglo a siglo, aunque cambien los tiempos, aunque cambien las maneras de ejercer, esa esencia permanece. Yo os pido, como decana del Colegio de Abogados, que lo preservéis, que lo transmitáis, porque es un valor incalculable, inestimable y el que da el sentido a nuestra profesión, que, como dijo Carmen, esencial, derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución, la defensa. Muchas gracias a todos. Ahora, a continuación, vamos a escuchar gracias, porque esto es un mandato más, me paso la vida mandando y obedeciendo, como todos y todas nosotros. Bueno, ahora a continuación vamos a escuchar a la coral del Colegio de Abogados de Vigo, que nos va a deleitar con sus voces y al que os animo a participar, si queréis, y que interpretará Volver, de Carlos Gardel, Ojos Brujos, de Gonzalo Roig, Cada Noite y luego Caudeamos Igitur, que cantaremos todos juntos. Muchas gracias. A ver si igual necesitan...
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano debe sobrar.
Bueno, con nuestro coro damos por terminado el acto. A continuación nos realizaremos aquí una foto de grupo con todos vosotros y vosotras y luego pues disfrutaremos un aperitivo como los de antes de la pandemia en el jardín. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos y todas, muchas gracias a los familiares que habéis venido a acompañar aquí. Hoy es un día grande para la abogacía y nos gusta celebrarlo también con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Gracias a todos.